Iboriboya, Ibocheche. Hoy conversaremos sobre un tema importantísimo en nuestra regla de Ocha y también en la cultura yoruba. Es el tema sobre Irún. Irún es el cabello. Inso lo podemos conseguir dentro de nuestra literatura. Lo importante aquí es destacar no quién tiene la potestad de rasparlo, quitarlo en el momento de la iniciación, sino el por qué se hace. Porque hay muchas preguntas y muchas personas que están interesadas en saber el por qué nosotros en determinado momento, sin revelar secretos, por supuesto, nos raspamos el cabello o se nos raspa el cabello en las consagraciones. Ahora, tenemos en nuestra literatura, en la regla de Ocha, tenemos Odun donde se insertó determinadas historias, como es el caso de el Odun Irososa, donde Agwobe o Obe Agwobe viene, hace adivinación para la cuchilla, que viene a la tierra a cortar el cabello a los orichas, es decir, hacer aquellos cortes que necesitaban los orichas en la tierra. Esto está insertado en nuestra literatura, ok, lo pueden revisar tranquilamente. Ya vamos a hablar de otras historias, ya un poco más tradicional. Cuando él venía a la tierra se le recomendó hacer esbo, el cual no realizó. Este esbo se le recomendó hacer para que él no perdiera su tiempo en la tierra, para que él no perdiera y tuviese ganancia, o sea, que su trabajo siempre fuese útil y siempre fuese fructífero en la tierra. Pero se negó a hacer esbo. Al negarse a hacer esbo, llegó Eshu, se entera de que la cuchilla no hizo esbo y venía a la tierra a ser próspero. Entonces Eshu se le atraviesa la cuchilla y le dice: yo quiero ser tu primer cliente. Tu primer cliente, y para ser tu primer cliente te voy a pagar muchísimo dinero. Total de que sea yo el primero. Eshu sabía lo que iba a suceder y sabía lo que estaba haciendo. La cuchilla cedió a la petición de Eshu y empezó a raspar su cabeza. Pero cada vez que raspaba su cabeza, su cabello volvía a crecer. Cada parte que quitaba, cuando comenzaba en otra parte, su cabello volvía a crecer. Y así estuvo todo el día. La cuchilla, viendo esta situación, decidió declinar sus esfuerzos y Eshu le dijo: no hiciste absolutamente nada en mi cabeza y por eso no te voy a pagar. La cuchilla en ese momento se recuerda del sacrificio que dejó de hacer y fue a Suinle a hacer el sacrificio, a completar lo que no hizo en el cielo antes de venir a la tierra. Y Coleorum y Coleoye. Recuerden que lo digo de esta manera para explicarlo mejor. Al hacer sacrificio, al día siguiente llega a casa de los orishas para hacer el servicio de raspado. Y los orichas les preguntaron por qué se había tardado tanto en llegar si lo estaban esperando el día de ayer, contando él lo que le había sucedido. Ahora bien, este es el esbo y este es lo que dejó de hacer o el papel que iba a cumplir la navaja antes de bajar a la tierra, según nuestra literatura. Pero también hay Odun, como por ejemplo Odisa, que nos cuesta la historia que la navaja, AB, iba a bajar a la tierra y decidió hacer esbo. ¿Para qué? Para tener la capacidad de poder enfrentar uno de los sacrificios más importantes en su vida, que era ayudar a Ori a moldear el carácter. Y cada vez que la navaja se pasaba por Ori, moldeaba el carácter, dando la posición a Ori a cambiar lo negativo hacia lo positivo, ya que Ori se encontraba en una posición negativa. Odisa, Odiso, lo vemos como, cuando leemos Osamaro, por ejemplo, lo vemos como el sonido, o Idisa, Idiso, el sonido de la navaja cuando está moldeando el carácter de Ori. De cualquiera de estas maneras, estas historias identifican muchísimo la importancia. Por supuesto que vamos a hablar de muchísimas historias más. Lo importante es llegar al punto. ¿Por qué hay que quitar el cabello para poder hacer la consagración e iniciación en nuestra regla de Ocha y las iniciaciones de Yoruba? El cabello, de una manera, muchos se preguntarán, ¿tiene que ser quitado completo? Pueden hacerlo llamado coronilla. ¿Tiene alguna importancia en el ceremonial? Bueno, todo esto lo vamos a contestar durante el video. Soy Carlos Pérez, Olo Batalao Chanicúa, bueno Lumiroso Fun y Fachebido Mono. Lo primero que tenemos que empezar a hablar y a analizar, sobre todo, es qué es el cabello, qué función cumple el cabello en la vida del ser humano. Si nos vamos a la lógica biológica, el cabello es el protector que existe en nuestro cuerpo, no solo en Ori, no solo en la cabeza, sino en todo el cuerpo. Este protector, ¿a qué? Protector al daño solar, protector a las impurezas, pero sin embargo, espiritualmente hablando, también es el protector de Ori. En mucha literatura vamos a conseguir que el cabello Irún protege Ori. ¿Cómo llamamos el cabello en la cabeza? Irún Ori. Él está presente y tiene un pacto con Ori de protegerlo y cuidarlo. Pero cuidarlo y protegerlo ¿de qué? Que no esté expuesto ante energías negativas que en determinado momento puedan causarle daño a Ori, viendo a Ori como la parte espiritual de nosotros. Ya nosotros sabemos el concepto de Ori. Ahora, cuando él está protegiendo nuestra cabeza, simplemente está en una posición de receptor
de energías negativas para acumularlas y no dejarlas pasar hacia nuestro ori. Quiere decir que aquella persona que no tiene cabello, su ori en determinado momento está expuesto. ¿Expuesto a qué? Si nos vamos a la lógica, está expuesto a todos los agentes espirituales y energéticos en el mundo. Es allí donde nos damos cuenta de que el cabello juega un papel fundamental en el ser humano. Aparte de lo espiritual, también juega un papel fundamental en lo étnico, en lo social y en lo político. Porque aunque ustedes no lo crean, el cabello Irún en tierras tradicionales, en tierras nigerianas, tiene sus grandes características, incluso en las mujeres, diferentes tipos de peinado que representan alguna adoración a los orichas. De eso vamos a hablar más adelante, que les voy a enseñar los diferentes tipos, en este caso a las damas que están viendo esto, los diferentes tipos de peinados y qué representa dentro de las tribus, por llamarlo de una forma, o dentro de la cultura yoruba. Ahora, nosotros tenemos un odun en Igwori Irete. En Igwori Irete nos enseña que el vello o el cabello o los vellos corporales, como el cabello, incluyendo el cabello, eran pareja y estaban juntos. Uno se nutría del otro. Pero en determinado momento empezó Echu a llenar de vanidad a una de las partes, que es Eram, la carne. A Eram empezó a decirle que el cabello simplemente estaba utilizándolo y que su misión era cubrirlo completo sin dejarle ningún espacio a él. Mientras que a Irún o a Insu le empezó a decir que la carne no la consideraba, ya que ella era la que soportaba todo el trabajo y las energías negativas que llegaban al cuerpo o que llegaban a la vida de la persona o donde estaba él ubicado. Y en eso empezó la discordia de saber quién era más importante entre uno y el otro. Ojo, yo cuento estas historias porque está dentro de nuestra regla de 8 a la que nos debemos, pero también hay orígenes de estas cosas, ¿ok? Que no estén insertadas en los mismos odus no significa que dejan la misma enseñanza. Lo cierto es que el cabello decidió apartarse de la carne. Y al apartarse de la carne, siendo tan frágil, el viento ya le daba tumbo y tambo, es decir, lo llevaba hacia todos lados sin paradero fijo, pasando situaciones adversas. La carne, creyendo que no necesitaba del pelo o de los vellos o del cabello, perdón, empezó a sentir el frío intenso, empezó a sentir el calor intenso, empezó a ver cómo el sol hacía daño y se dio cuenta y entró en tristeza. Y fue cuando consiguió a Oshain, según nuestra literatura, y lo llevó hacia donde estaba Orúmila para decirle que el problema es que se habían separado dos elementos o usted se había separado de su pareja y cada uno nutre al otro. Se necesita del uno para que el otro esté. Y usted tendría que recuperarlo. Lo mismo hizo Irún, diciéndole que necesitaba de la carne para no tener de una manera, para tener paradero fijo. Y ahí fue donde ellos tuvieron que hacer esbo y volverse a unir, diciendo o jurando que más nunca se iban a separar y que uno iba a nutrir el otro. Y es la realidad. De hecho, nosotros nutrimos, la piel nutre el cabello. Es por ello que muchas veces ves personas que las entierran y en el momento de las exhumaciones consigues que la persona le creció más el cabello o el cabello todavía está presente. ¿Por qué? Porque él se alimenta de la cantidad de elementos y hormonas que siguen vivas en nuestro cuerpo a la hora de morir. Pero bien, el tema principal es por qué debemos cortar el cabello. Como ya lo estamos viendo de antemano, no podía decir una cosa sin contar la otra. Lo que tenemos que tener claro es que si ya nos dimos cuenta, el cabello, siendo un aislante, siendo un protector espiritual, siendo esa parte que protege a Ori, debe ser retirado para de una manera dejar a Ori expuesto, tanto Ori como todas sus partes, para recibir o percibir la energía de la iniciación, o como decimos en nuestra regla de 8, la energía de la coronación. En el momento que a ti te hacen cariocha, es necesario, o te inician, es necesario retirar todo el cabello para eliminar de una manera la protección que tiene y dejarlo expuesto. Y de esta forma, los orishas, los irumoles o el ceremonial, que la mayoría son en Ori, van a ir directo esa energía a ese Ori que está expuesto. Y esa exposición va a permitir la absorción energética necesaria para que la consagración sea fructífera. Aparte, al raspar tu cabello, están quitando todo lo negativo que se pudo haber instalado durante el tiempo de vida que tú tengas, dándole paso al crecimiento de un nuevo o de un proceso de crecimiento de tu cabello bajo la iniciación. Esto es un poco complicado verlo, pero es así. En el momento que la persona
pasa por la iniciación, incluso nuestra regla de Ocha, mandamos, o el Iyavó tiene que tener 3 meses su cabeza tapada, puesto de que Ori está expuesto hasta el punto que el cabello empiece a crecer. Y no es más que a los 3 meses que aparece el cabello. Entonces no es tan descabellado ni estamos muy lejos de la realidad el momento que decimos que el Iyavó tiene que tener su cabeza tapada durante 3 meses en nuestra regla de Ocha. No lo estoy diciendo en lo que desconozco, aunque lo lea, lo desconozco. Pero lo que sí estamos claros es que este aislante energético, que es el cabello Irún Ori, tiene que ser retirado porque es la única manera de dejar expuesto, dejar a la merced de la iniciación a Ori. Así de simple. Pero incluso cuando se retira el cabello, vuelvo y repito, estamos quitando el arrastre para moldear nuestro carácter. Espiritualmente puede significar quitar el arrastre negativo para que se pueda moldear el carácter de la persona, para que se pueda moldear el Ori de la persona, pero en este caso es el carácter de la persona. Origua o Igua o su Igua. Cuando nosotros empezamos a hacer ese proceso, quiere decir que estamos dejando atrás lo negativo para darle paso a lo positivo. Y es el mayor de los sacrificios que pueden existir. De hecho, el proceso de raspado, según Oyekun Osa, esto es lo tradicional, hay versos que vienen hablando de que al raspar la cabeza, al venir a la B, a la cabeza, a raspar, lo único que hace o lo que está buscando hacer en Oyekun Osa es moldear el carácter para limpiar la cabeza para que se pueda moldear el carácter y pueda venir la estabilidad en el ser humano. ¿Por qué llega la estabilidad en el ser humano? Porque limpiar la cabeza es el mayor de los sacrificios y el bu que se puede hacer. Ahora, si nosotros dentro de nuestro proceso religioso creemos en el poder que existe energéticamente en nuestra consagración, tenemos que entender que una vez estemos consagrados, empieza a crecer el cabello, pero empieza a crecer el Irún bajo la protección del Oricha, la Batori que tú tienes. Muchas personas, por ejemplo, voy a dar el caso de Obatalá, muchas personas después de haber coronado Obatalá sin tener una cana, en el momento que empieza a crecer su cabello, empieza a desarrollarse procesos de blancura en su cabello, es decir, el cabello se le empieza a poner blanco. Y esto, aunque no lo crea energéticamente, es la presencia de nuestro padre Obatalá, aquel que es hijo de Obatalá. Existen situaciones religiosas, de hecho, escritura como en Osalafo Bello, que nos indica de procesos distintos en el raspado de cabeza cuando se hace un agayú directo, cuando se hace un azojano y todas estas situaciones que pueden estar dentro de esta liturgia, dentro de este Odu Difap efectivamente, o que la mitad comienza a determinado momento y la otra mitad después, como en el caso de el Ebwa o el Ebba o hecho el Ebba, como quieran ponerlo, porque no es discusión de este momento, que se deja en nuestra regla de Ocha un mechón. Este mechón que se deja no es descabellado. En algunos lugares estos mechón se les llama hilarí. Pero ahora bien, hilarí no es más que un título o un cargo que se le otorga, que otorga el rey de Oyo, el alafín, que es un cargo importantísimo y de prestigio. Hilarí es la posición que ocupa aquel cuidador del rey, el mensajero del rey, el que se encarga de custodiar la cabeza del rey, el de más confianza que tiene un rey. Cuando hablamos de mensajero, podemos decir que esto se extrajo para darle el nombre a ese mechón de hilarí, pero cuando vemos las características de los hilarí, es tener todo el cabello raspado y se dejan nada más un mechón en el cual hay ceremoniales de iniciación que se le hacen. Eso también lo podemos ver, como se lo voy a dejar en esta foto. Esto es el corte convencional de los hilarí, cómo debe tener su cabeza los hilarí. Pero ahora, mensajero, ¿quién es mensajero en nuestra regla de Ocha? Para nosotros, Hecho el Vara es el mensajero en nuestra regla de Ocha. En pocas palabras, podemos sacarlo de ahí o sacarlos incluso de la historia donde Eshu, por más que le cortaban el cabello, le seguía creciendo. Entonces, cuando los hijos de Lesba se le raspa la cabeza, se le deja un mechón y ese mechón, que se llama hilarí, tiene mucha connotación con esta posición de hilarí de Oyo. Yo
honestamente me remito a la literatura. Pero recuerden algo que siempre les voy a decir, y como lo dice mi Oluo Sighuayú, lo que uno lee es verdad si el que escribe no miente. Sin embargo, cuando se trata de cultura, no es difícil llegar a la verdad. Es por eso que hay que presentarle, hoy le voy a presentar a las mujeres los tipos de peinados, incluso a los hombres, los tipos de peinados según el oricha en que se inició, o el oricha a cual sigue, o el oricha a cual le rinde el culto. ¿Me entiendes? Que indiferentemente, quieran o no, estos tipos de peinados tienen que ver con aquellos olorishas que le rinde culto a Elekba, que le rinde culto a Changó, que le rinde culto a Ochun. Y me paro en Ochun. Nosotros tenemos dentro de nuestra literatura que Ochun es aquella que cuida su cabello y en determinado momento ella quedó calva por las grandes preocupaciones. Entonces se habla de que Yemayá vino y le colocó el cabello de oro, le restituyó su cabello. Bueno, esto es una historia que está dentro de nuestra literatura y nuestras costumbres. Pero sin embargo, Ochun es aquella que se ha, sin embargo, minimizado dentro de nuestra cultura con respecto a lo que representa para los yorubas. Incluso tenemos la representación de Ochun en nuestra cultura, pero obviamente actualizada. A Ochun se representa también por la peineta y la Arum. Creo que se llama la peineta Ochun, si no me equivoco, discúlpeme si me equivoco. Y su función, la función de la peineta, es buscar la belleza que representa la parte femenina, lo que representa el cabello para las mujeres dentro de la cultura yoruba. Ahora, nosotros tenemos el peine. Obviamente no es lo mismo que la peineta, pero sin embargo viene de esa cultura, viene de los que de una forma le rinden homenaje o son iniciados o de tierras de Osogbo, donde Ochun, uno de los instrumentos o de los accesorios más representativos, es la peineta, esta que le voy a dejar aquí, más o menos para que vean de qué le estoy hablando. Y seguimos con el tema. Entonces, cuando nosotros nos raspan el cabello, nosotros estamos aceptando desde un punto de vista que estamos entrando a una iniciación, que estamos comenzando, queremos un cambio completo. Ahora, raspar el cabello significaría incluso para nosotros y para la cultura la pérdida de todo o deshacerse de todo lo negativo para darle entrada a lo positivo. De hecho, antes se utilizaba, el hombre no podía utilizar el cabello largo, lo utilizaba totalmente raspado. Eso se ha aplicado actualmente a las personas mayores. Ya los jóvenes han ido cambiando eso y las mujeres tenían que tener su cabello largo. ¿Okay? Y este cabello, incluso hay mujeres que practican estos sacerdocios que lo vas a ver con distintos peinados. Pero incluso los peinados yoruba tienen su realidad y tienen su aspecto espiritual importantísimo, como también social. Porque es importante para la comunidad religiosa entender que cuando nosotros decidimos iniciarnos, decidimos entrar a un cuarto de santo, a un cuarto de ocha, para iniciarnos, nosotros tenemos que estar conscientes de que todo el cabello se tiene que ir. El tema de la coronilla, señores, eso no va. Esos son caprichos. El sacrificio mayor, con todo el respeto a aquel que lo tenga, pero el sacrificio mayor es aquel sacrificio donde tú te retiras y se raspa completamente tu cabello para poder limpiar tu orí y que no haya ninguna protección en tu orí y puedas aceptar, porque sin embargo tenemos puntos importantísimos alrededor de todo, no solo aquí arriba. No solo aquí es el proceso de la consagración. Lo que pasa es que no puedo hablar de más, pero no es solo aquí. Entonces, ninguna coronilla. Nosotros tenemos que en determinado momento entender que en el momento que decidas consagrarte y a ti que te vas a consagrar y te ofrezcan porque tú necesitas, por el trabajo, entonces no lo hagas, porque estás dejando tapado incluso con tu cabello puntos importantes necesarios que estén descubiertos para aceptar la energía que se va a imponer en tu cabeza. Fíjate algo que sí es importante, es tan importante si nosotros nos remitimos a una historia insertada en Ogunda Irete, en nuestra literatura de la regla de Ocha. Esta historia nos cuenta en el momento de que Ogunda Irete era maltratado, pero él era el barbero de Olofin, así como era el barbero de todos los orichas. Y Ogunda Irete, a través del maltrato, él decidió no seguir haciendo sus actividades. Y resulta ser, y el malagradecimiento, resulta ser que Olofin le preocupaba, Olofin como título, le preocupaba porque Ogunda Irete era el único que conocía el secreto que tenía en su cabeza, en Ori, que era un lunar. Así lo dice nuestra historia.
Entonces decidió llevárselo únicamente para él. Y le dijo a Ogundairete, a partir de ahorita solo serás mi barbero. Pero entonces, ¿qué pasó en la tierra de Ogundairete? No se pudo continuar las consagraciones. No se pudo continuar haciendo. ¿Por qué? Porque no estaba quien hiciera, quien raspara la cabeza, quien descubriera a Ori. Si nos remitimos a nuestras propias historias, dice, si no se destapa Ori, si no se limpia Ori, no hay iniciación. Y las iniciaciones en su tierra se pararon. Hasta que los orichas fueron a hablar con Olofin para pedir que Ogundairete siguiera tomando su papel. Y ahí fue donde lo dejó seguir, Olofin lo dejó continuar, pero ahora que tenían que ser agradecidos con el trabajo que él hacía. En Osala Fobello, por ejemplo, también tenemos una historia en nuestra literatura de la tierra Orifari-Oshá, donde vivía Omofari, era Osala Fobello, Saobbe. Omofari era el encargado de cortar en las iniciaciones, hacer el raspado de la cabeza para hacer las iniciaciones. Pero había un personaje, un oricha, según nuestra literatura, que se llama Ochalufón. Ochalufón le tenía envidia a Omofari. Entonces, como Ochalufón le tenía envidia, aprovechó y lo maltrató, ya que no estaba la presencia de Chango y Ochangriñán, que era el que apoyaba las iniciaciones en esa tierra a través de las manos de Omofari. Resulta ser que como ellos no estaban ahí, Ochalufón aprovechó y empezó a hacer las iniciaciones. Empezó a raspar la cabeza. Siendo Eshu, Hueleba, Ogun y Ochosi los que se quejaron de lo que le estaba haciendo, porque ya Omofari era el encargado de eso, pero Omofari se había retirado por los abusos de Ochalufón. Entonces, le dijo a ellos que salieran del cuarto, que no tenían absolutamente, que no tenían absolutamente nada que hacer. Y ellos se fueron molestos. Y al salir molestos, en el camino ya venía de regreso Changó y Ochangriñán, y se los persiguen y ellos le cuentan lo sucedido. Va dando Changó y Ochangriñán a buscar a Omofari para que le hiciera la consagración necesaria a Elegua, a Ogun y a Ochosi. Y allí es donde viene que la cabeza a los hijos de Ogun, de Elegua, de Ochosi se raspa fuera del cuarto. Pero también Omofari fue restituido y le volvieron a dar la posición. Ahora, ¿la posición de qué? ¿De hacer coronilla? No, la posición de raspar la cabeza para la iniciación, sea fuera del cuarto como los guerreros, o dentro del cuarto, o fuera de Iboddu, o dentro de Iboddu. Es la iniciación la que se va a hacer en el momento que se tumba o se quita el cabello. Ahora bien, teniendo el cabello como ese punto neurálgico en nuestras consagraciones para muchas personas, lo que más le hace, digamos, le pega esta situación es a las mujeres, y se entiende que su cabello, porque el cabello es la presencia de la mujer, no deja ser también la posición espiritual para los yoruba y también la presencia para los yoruba. Pero es necesario, no es algo que es capricho, es necesario. Capricho es no hacerlo correctamente. Fíjense lo siguiente, el cabello es tan importante. Vamos a pasar al tema del cabello como tal. El cabello es tan importante que tiene muchas representaciones. Encontramos varias representaciones a ella, incluso la forma del peinado. Se dice que hay un tipo de peinado que se hacen las mujeres religiosamente, que es un peinado que permite o identifica a la mujer cuando es trabajadora, que tiene que llevar algo en su cabeza. También hay un tipo de peinado que es un tipo de cola que se hace, que solo pueden ser llevados por personas que están, o mujeres que están en la realeza, o sea, que tienen una gran posición espiritual y política dentro de la cultura yoruba. Pero vamos ahora a los tipos de peinado para que ustedes vean que no es por capricho si estás en esta religión, sino que tiene un fondo y un fondo espiritual importantísimo. Fíjense, aquí podemos ver este tipo de peinado, que es el peinado Korobas, es un estilo yoruba clásico de Irundidi. Irundidi son el cabello trenzado. Korobas se traduce como cubo. Esta forma normalmente es la que utilizan cuando son personas que son trabajadoras pero se identifican religiosamente. El peinado Suku, este que van a ver ahora, es el peinado Suku. El peinado Suku es también un trenzado, pero como en forma de una cesta. Es normalmente el que utiliza la realeza. ¿Okay? La puede usar la esposa de los Oba. Suku implica trenzar, pero todo va a converger hacia el centro de Ori. Koloche. Koloche también es un tipo de peinado. Los peinados de Irundidi también son hileras como hileras que van hacia Ipacuó, pero
estas hileras se traduce, o sea, coloché es como en traducción para ellos, como decirte la babosa, el animal sin pata, ¿entiendes? La bestia sin pata. Incluso existe Ipaco LD, el tipo de peinado que va desde Ipaco hacia adelante. En Yoruba se traduce vista posterior del cuello del jabalí, vista posterior de caballo o de cerdo. Este tipo de peinado es un poco difícil y se ha dejado de hacer según lo que he visto en la literatura. Agogo, que es este que vas a ver ahora, perdón, este que vas a ver ahora, es el peinado tradicional para las bodas. Se dice que se utilizó tradicionalmente en el momento en que la joven iba a ser desposada, o sea, en el momento de contraer matrimonio se utilizaba tradicionalmente este tipo de peinado, agogo. Ahora, espiritualmente, está Ere. Ere es el peinado de los seguidores de Eshu, como lo puedes ver en esta imagen. Este tipo de peinados son los que utilizan los adoradores de Eshu. Obviamente este peinado representa el simbolismo de dejar el infortunio, las desgracias y las situaciones negativas atrás. Más o menos lo que quiere representar este tipo de peinado. En pocas palabras, el poder de la fortuna sobre la desgracia. Es por eso que él va en Iguayú aumentando y disminuyendo en Ipaco. De hecho, esta imagen que te voy a dejar es el tipo de peinado que se hacen los adoradores de Changó. O sea, es un tipo de irundidi, pero va todo hacia el centro, como lo puedes ver en la foto. Y ellos se toman muy en serio esta situación del cabello, ¿me entiendes? Porque incluso no se pone ningún sombrero en la cabeza. O sea, la importancia del cabello o de Irún para los irumoles, para los orichas, aunque usted no lo crea, es grandísima. Por eso es que es el mayor sacrificio que podemos hacer por ellos. Lo que es cierto y lo que tenemos nosotros que tomar en cuenta es que nuestra religión, nuestras costumbres, no son por capricho de nadie. Todo tiene un porqué. Y romper ese porqué es romper un proceso necesario para poder alcanzar una estabilidad energética, que a la final, o en definitiva, es lo que estamos buscando, la energía de estos orishas, o conseguir esa conexión con la naturaleza representada por cada orisha. Nosotros, al asumir o no hacerlo, simplemente lo que estamos es impidiendo que el proceso natural de esta conexión espiritual esté presente en tu iniciación o consagración. Así que este video lo quise hacer simplemente para dejarle claro a muchos religiosos y muchas personas que quieren participar y pertenecer en nuestra regla de Ocha, o bien sea en la religión yoruba, que es un requisito fundamental, espiritual y energético eliminar Diori, limpiar Ori para moldear tu carácter. Espero que te haya gustado y Boriboya y Bochiche. Bendiciones.